Psicología del Barrio para el Barrio. Un podcast creado para descubrir y aprender cómo nuestra salud mental influye en nuestras decisiones, relaciones y bienestar general. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Psicología del Barrio para el Barrio. Mi nombre es Eles Parias, psicóloga de Psicovidas, y me encuentro el día de hoy con mi amigo y colega Camilo Casas. Y hoy tenemos también un invitado muy especial. Cami, ¿cómo estás? Mi bella, muy bien, feliz, dichoso de estar acá nuevamente con este tema tan importante que siento que por las fechas que se vienen, Día del Padre, es súper pertinente la conversación que vamos a tener el día de hoy, más que el invitado es de la casa. Totalmente de acuerdo. Bueno, hoy tenemos en nuestra cabina una persona muy importante para Psicología del Barrio para el Barrio. Estamos con Darius Martínez. Él es el creador de esta emisora, el creador de muchos otros proyectos que hay en la emisora 4 Bits Radio, pero aparte de eso también es un padre soltero que hoy queremos contarles un poco de su historia. ¿Cómo estás? Muchachos, muchas gracias por la invitación. Se demoraron como 2 años para invitarme, pero por fin lo hicieron. Me alegra mucho poder estar aquí No con estábamos ustedes. seguros, o sea, había que pensarlo. ¿Será que sí le conviene el programa a este muchacho? Esperemos que las reproducciones en YouTube se aumenten un 100% Ok. con esta invitación. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, muchachos, aquí contentos de compartir con ustedes, más allá de estar sentado en la consola o más allá de estar acompañando a mi hija, pues que ustedes saben, quienes están ahí siempre viendo Psicología del Barrio para el Barrio, ven a alguien que está haciendo control, es la hija mía, Ajá, es exacto. Laurin Martínez Cortés. Y que te voy a tirar muchas flores en este programa, pero no creo que te me vas a agrandar un poquito. No, Por trataré de favor, no. maneja la humildad, pero sí te quiero decir que para mí como hombre, verte ejercer la paternidad es algo muy bonito, maravilloso, e inspirador. Te voy a decir por qué, porque tu hija es una excelente persona, un ser humano que para mí irradia luz y que en una juventud donde como ya saben, trabajo en una cárcel. Yo me permeo de una juventud caótica, una juventud que de pronto se conecta más con lo oscuro que con lo bonito. Para mí, Laurin es una boca de esperanza, ¿cierto? Y que ella, lo que es hoy en día, tiene mucho que ver contigo. Entonces, ¿quién es el hombre que cría desde la autonomía, desde no solo ser proveedor, desde una responsabilidad afectiva, perdón, esta jovencita tan espectacular? Entonces, por eso el programa a vísperas del Día del Padre me parece súper pertinente, porque ¿qué tanto hablamos de la paternidad de los hombres? Totalmente de acuerdo, Cami. Y pues también la invitación es muy especial porque normalmente vemos que existen las madres solteras y que hay mujeres que se encargan de la crianza de sus hijos solas, pero también existen una infinidad de hombres que ejercen este rol, que son quienes se quedan a cargo de sus hijos, quienes acompañan, quienes proveen, quienes enseñan, quienes educan. Y qué lindo poder escuchar de pronto cómo ha sido ese proceso, porque también es importante saber y reconocer que posiblemente la sociedad tiene unas expectativas muy diferentes de el rol de una madre soltera y de un padre soltero. Quiero que entonces como que nos empieces a contar cómo es esa historia, por qué tú terminas siendo padre soltero de Laurin, desde cuándo, cómo fue y cómo ha sido eso para ti, para tu vida, cómo te marcó positiva, negativamente. Bueno, inicio contándoles que obviamente es atípico Ujú, que en la sociedad sea un hombre que se haga responsable de su hijo. ujú, Tristemente la sociedad, digamos que no le ha dado esa importancia que tenemos nosotros los padres en el crecimiento y el desarrollo de los hijos. ujú, Y así como la mamá es importante, la crianza y demás, yo creo que los padres también hacemos parte fundamental. Pero hay ujú. una frase que dice que como que papá es cualquiera, o sea, mamá Sí. solo una, papá cualquiera, Ujú, pero no necesariamente. Siento que la sociedad a veces nos quita méritos a los hombres que podemos aportarle muchísimo al desarrollo de nuestros hijos. En mi caso, mi hija pues tiene su mamá, ujú, pero digamos que a eso de la edad de 5 años, bueno, yo tengo una relación muy estrecha con mi hija desde su nacimiento, ujú, porque cuando Laurin nació, el primer año de vida, yo dejé mi trabajo, yo dejé de entregarme a otras cosas como estudio, trabajo y demás, y el primer año de vida fui yo el que me encargué a cuidar a mi hija, ujú. porque yo no quiero que mi hija se vaya tan rápido para una guardería, entonces yo me encargué de cuidarla.
Y la Entonces, mamá en ese momento la mamá trabajaba. trabajaba y me la entregaba. Yo subía por mi hija a las 4 de la mañana, se la recibía, la mamá se iba para el trabajo. Pero yo no dejé pues de trabajar del todo, yo trabajaba los fines de semana y la cuidaba a ella en semana. O sea, no es el caso pues de que la mamá era la que todo el tiempo Ujú. trabajaba y yo no hacía nada, no. Ujú. Solo que por mi profesión se me daba para que trabajara los fines de semana y la pudiera ella cuidar en semana. Me la recibía a las 4 de la mañana, me la llevaba para mi casa, entonces a mí me tocó todo el proceso de bañarla, de vestirla, de asolearla, de Ujú. darle el desayuno, de acostarla a dormir, de darle tetero, sacarle los gases. Ujú. Y en ese proceso del año, de la primera palabra al papá, de los primeros pasos caminando conmigo, entonces me tocó todo eso a mí. Y yo siento que eso hizo que la niña y yo tuviéramos pues como siempre una relación demasiado estrecha y que a mí como hombre pues me permitió conocer un poco de lo que las madres viven en la Ujú. crianza de sus hijos, que ahí es donde yo digo, los padres estamos como un poco aparte Del proceso. de esa parte del proceso. Cuando mi hija cumple un año entra a la guardería, porque ya pues sí, creo yo que estaba como en una edad en la que ya podía entrar tranquilamente a la Adecuada. guardería, que Ujú. ya está en un momento en el que ya se ha desarrollado en ciertos aspectos y que puede relacionarse ya inclusive más fácil y el cuidado no es tan delicado como siento yo que es un bebé en primer año de vida. Entonces ya entra a la guardería y cuando cumple los 5 años, porque Laurin no vivió conmigo desde que nació, sino que Laurin comienza a vivir conmigo después de los 5 años porque es muy común que hoy en día digamos que las abuelas nos ayudan con el cuidado de los niños. Ujú. Entonces yo después de que cuidé a Laura en ese primer año y trabajé los fines de semana, entonces yo ya necesitaba empezar a hacer otras cosas. Entró mi hija a la guardería y la mamá trabajaba también y ya dejaba a la niña después de la guardería con la abuelita. Ok. Después de que Laurin cumple los 5 años, la abuelita fallece, se enferma, fallece, y entonces es ahí donde llega el momento de tomar la decisión. Entonces, mira, a mí me queda muy difícil, a la mamá le queda muy difícil hacerse cargo de la niña, y yo le dije, no, yo me hago cargo de la niña, por mí no hay ningún problema, yo me encargo de cuidarla. ¿Y quién era tu red de apoyo en esos momentos, en ese momento? En ese momento me tocó muy difícil porque digamos que obviamente ella tiene su abuela paterna, o sea, mi mamá, pero mi mamá trabajaba también. Entonces me tocó todo a mí. Entonces, por eso digo que hay un vínculo muy grande ahí, porque a mí me tocó vivir muchas cosas con ella que yo creo que normalmente un hombre o un padre no vive con sus hijos. Entonces, digamos que mi mamá me apoya, mamá, ¿y cómo hago esta sopa? Ujú. Mamá, ¿y entonces cómo es lo del tetero? Entonces yo me apoyaba era mi mamá, pero mi mamá no estaba, o sea, no puedo decir que es que me quedó fácil porque mi mamá estuvo ahí todo el tiempo cuidando a la niña conmigo. Mi mamá desde lo que podía me apoyaba y dijo, vea, haga esto así, usted le calienta el teterito así, usted le da el tetero así, no deje que le entre aire al tetero para que no le dé gases, todos esos trucos que se saben pues las Ujú. abuelas. Ujú. Entonces mi mamá fue un apoyo en ese momento, pero no puedo negar que me tocó difícil, me tocó muy difícil porque no tenía una persona que me acompañara en ese proceso de tenerla ahí presencialmente, sino que era de consejos, de llamadas, entonces me Y tocó entonces en complicado. ese momento, pues cuando ya Laurín cumple pues los 5 años y ya se va a vivir contigo, ¿Sí? tu carrera, ¿qué pasa con tu carrera? ¿La vuelves a parar nuevamente o pudiste seguir trabajando a medida de que ibas cuidando a Laurín? Yo empecé a explorar otro tipo de alternativas laborales, pues que me permitían poderla cuidar y que Ujú. me permitían también poder estar con ella. Entonces desde eso está también este proyecto, que ya Ujú. estaba yo trabajando para crear la primera emisora de la Comuna 4. Ya estaba en Ujú. presupuesto participativo, estaba en eso, ya se me estaban dando las cosas. Entonces digamos que tuve la fortuna de que se dieron los tiempos para poder estar pendiente del proyecto, un proyecto que me permitía a mí tener mi disponibilidad de tiempo y que lo sigue haciendo, y al mismo tiempo poder compartir y cuidarla a ella. Ujú. Darien, ¿cuáles eran tus sueños de niño? ¿Te imaginabas esa vida con esa paternidad? ¿A qué edad te volviste papá? Yo me volví padre a los 23 años, si no estoy mal. Muy 23, joven, 24 años. muy, muy joven. Y por lo que entiendo que nos estás contando, la relación con la mamá de Laurien se terminó. ¿O qué pasó ahí? Sí, antes de que Laurin naciera, ya la mamá y yo habíamos terminado Ujú. la relación. Pero eso no fue impedimento, obviamente, pues para que siguiéramos teniendo contacto, pues con un hijo Ujú. por medio. Claro. Uno no se puede dar el lujo de que, bueno, terminamos, entonces usted por su lado, yo por el mío.
Pero eso Entonces, implica mucha madurez, ¿no crees? Todos los hombres no hacen eso. La Total. mayoría o lo que vemos, ¿cierto? Es que un hombre termina una relación y se desliga de tanto los hijos como de la mujer, porque qué pereza. ¿Qué crees que te permitió a ti emocional y mentalmente seguir ahí? mi mamá ha sido una parte importantísima, Ok. porque yo creo que todo parte desde el núcleo familiar. Ujú, Y aunque mi núcleo familiar fue un núcleo familiar un poco difícil por mi padre, ujú, mi madre sí fue un ejemplo y lo sigue siendo todavía. Entonces mi madre siempre fue esa consejera, siempre ha sido esa consejera. ujú. Y ustedes, yo creo que saben que los seres humanos nos basamos mucho en el ejemplo que nos den. Ujú. Total. No se basa de eso. Mi mamá siempre me dio un ejemplo de ser una mujer correcta, una mujer entregada a sus hijos. Ujú, Entonces, partiendo de ese ejemplo de que mi mamá tuvo 3 hijos y mi mamá es una mujer berraca echada para adelante, y mamá era las que la invitaban para un paseo y si no podía llevar a sus hijos, mamá entonces no iba. Entonces, digamos que eso también se le va quedando a uno, como mi mamá fue buena mamá, yo por qué voy a ser mal papá. ujú. Entonces eso fue algo importante para mí, mi núcleo familiar. Que como todos tenemos pues nuestros problemas, unos más graves que otros, digamos que mi papá no fue un ejemplo a seguir, pero yo desde muy joven tomé la decisión, vean, yo desde los 14 años recuerdo que yo decidí, mi papá tenía muchos defectos, entonces tenía sus malos hábitos, entonces fumaba cigarrillo, le gustaba el chorrito, le gustaba el traguito. Y eso afectó mucho a mi familia en esa época. Y yo me acuerdo que yo a los 14 años yo decidí, yo no voy a hacer las cosas que hace mi papá. Ok. Entonces mucho de eso yo no lo hago porque no quiero que de pronto ese tipo de malos hábitos lleguen a afectar mi entorno con las personas que yo quiero. Te recuerdo que a los 14 yo dije, no, yo no voy a fumar cigarrillo, ni el licor. Ujú. Y hasta la fecha no me gusta. Excelente. Muchas veces como un ejemplo de pronto que es negativo nos sirve también para eso, restringir y evidenciar lo que no queremos, ¿cierto? No simplemente hay veces los ejemplos nos contagian las conductas, sino que hay veces nos alejan de ellas. Y aquí un testimonio. Claro, Sí. Cami, es que ahí es cuando uno tiene como dos opciones, ¿cierto? Es como si habláramos del miedo. El miedo tiene dos opciones, te impulsa o te hunde. Igualmente Ujú, pasa con las vivencias que uno tiene en casa. Uno empieza a reconocer qué me aportaría positivamente, qué no, qué tomo de esta persona, qué no puedo tomar o qué realmente quiero cambiar para que mi vida sea mejor. Andrés, te quería preguntar, de pronto en algún momento alguien te juzgó, te cuestionó o puso en duda tus capacidades para sacar adelante a tu hija sabiendo que eras hombre. ¿Tuviste alguna crítica negativa de alguna persona? No, al contrario. Yo antes creo que como es tan extraño que un hombre esté a cargo de su hija o de su hijo, la gente lo ve como en wow, serio. wow. Él en vez de haberse hecho el loco y en Ujú, vez de haberse ido, tienes a cargo a su hija y saca adelante a su hija. Entonces al contrario, siempre como ese tipo de mirada de admiración, que no debería ser así. O sea, no es que no debamos sentir admiración por los demás, es que ujú. debería ser normal que uno como hombre, la gente vea que uno como hombre y papá también puede hacer cosas muy positivas por sus hijos. Entonces no digamos que al contrario, siempre he recibido como esa mirada de que "Ay, qué bacano que este man es Ujú. responsable de su hija". Es que yo siento que de pronto esa percepción es porque históricamente los hombres en las familias solo han ocupado el lugar de proveedor. Entonces yo doy dinero y ya. Y eso, el papá que da dinero es el super papá. Ujú. Pero ¿cuál es el papá que escucha, que está ahí, que da los teteros, que paga ese primer baño? Y que de pronto, frente incluso a eso, hay muchos sesgos y miedos, como digamos, si esto, Laurina es una niña, de pronto le impelan, ¿cierto? En Ujú. sus partes íntimas. Que yo creo que eso sería lo que más podrían pensar las personas. Un Exacto. padre haciéndose cargo de una bebé, Ujú. pues el constructo social es muy diferente y pues podrían pensar infinidades de cosas. En cuanto a eso, de pronto sentiste miedo en algún momento. Sí, claro, Ujú, obvio, porque es que para mí todo fue nuevo. O ujú, sea, usted de no saber nada, usted no saber ni cargar un niño, ujú. una bebé, a que usted sea una persona que le sea el responsable del bienestar de un bebé. Entonces ahí me tocó, es que me tocó todo desde cero, es de ¿y cómo se baña un bebé? Ujú. ¿Y cómo se carga un bebé? ¿Y cómo así que la tengo que sacar a solear? ¿Y cómo le doy la comida? O sea, todo me tocó. Entonces, claro, era un temor constante de que si lo estoy haciendo bien, que no le vaya a hacer daño a ella. Sí, era un miedo constante, pero que como todo, a medida que va pasando el tiempo, entonces ya se me convirtió en algo que era normal para mí, habitual, y que ya al momento de compartir con la niña y todo ese tipo de detalles del cuidado se me dan de una manera natural.
Ok. En este momento que ya empieza a crecer, ya se has establecido con ella, ¿cómo es la relación con la mamá? ¿Qué, es Bien, bien, presente? bien. La mamá y yo tenemos, obviamente al principio no fue así, Ujú, pero siento que hemos madurado los dos, porque la situación nos ha mostrado que es mejor llevarnos bien que irnos por el lado de que las discusiones y las peleas y los confrontamientos. Eso también hace mucha parte del proceso de la madurez de las personas y de uno también detenerse a pensar, bueno, ¿y qué es lo mejor para ella? Porque de ujú, qué le sirve a mi hija tener un papá o tener la mamá, pero que todo el tiempo ya sienta ese ambiente de disputa entre los dos. Entonces también es mucho pensando en el bienestar de mi hija. ujú, Ustedes viendo la llevamos bien, su mamá, la mamá de ella tiene su pareja, ha tenido su pareja, lo que yo nunca le he visto pues un problema, al contrario, yo veo la pareja de ella o las parejas pues porque durante los años ujú, ha tenido una o dos parejas. Entonces yo lo saludo normal. Parce, ¿cómo estás? Mucho ujú, gusto, todo está muy bien, bien, ujú. bien, sin ningún inconveniente afortunadamente. Pero al principio no fue así, al principio fue difícil, Claro, pero lo logramos superar, gracias a Dios. ¿Y tú has tenido parejas? ¿Ha sido fácil como poder tener una pareja o por el contrario se te ha dificultado de pronto Sí, tener una pareja? yo he tenido parejas, claro que he tenido parejas. Ahí de pronto es cuando entra la situación de Laurin, porque entonces como todo hijo o como toda hija, y como toda hija, a veces hay celos. ujú, Ujú. Entonces uno siente esos celitos por ahí, ujú, pero también lo he sabido llevar, también he entendido que yo debo compartir un tiempo con mi hija y compartir un tiempo con mi pareja ujú, y en ocasiones compartir tiempo con las dos, porque siento que cada una necesita su propio espacio, su propio tiempo. Y que tú también lo necesitas, porque es como Correcto. normalmente cuando pues uno lo habla o yo lo hablo pues con las mamás, normalmente cuando uno se hace mamá, cuando uno es mamá, en tu caso cuando eres padre, como que se nos olvidara que somos mujer, que somos hombre, que somos persona y la vida normalmente se sumerge a esos hijos, a esa parte de la crianza, a esa educación, a esa corresponsabilidad pues de quienes son corresponsables, pero se empieza como a olvidar esa parte de ser humano que eres. Entonces muchas mujeres a veces dejan de mirarse al espejo, de arreglarse, de salir, de ir a trotar, de salir con sus amigas, ¿cierto? A ti como hombre también te pasó en algún momento como que te sumergiste demasiado en la crianza, que se te olvidó darte tiempo a ti mismo o por el contrario, como lo decías, pudiste reconocer que para todo hay un tiempo o fue fácil o fue difícil. Para mí fue fácil, porque digamos, y lo mencioné ahorita, yo desde muy joven empecé a tomar decisiones de lo que quería y lo que no quería. Entonces en ese proceso de lo que viví con Laurin y de lo que sigo viviendo, porque aunque ya tenga ya 18 años, no quiere decir que entonces ya la labor de padre se acabó. Al ujú, contrario, una mamá va a ser mamá toda la vida y si usted tuvo un buen papá, su papá va a ser buen papá, bueno, va a ser papá toda la vida. Entonces, digamos que en ese proceso yo siempre desde muy joven entendí que la vida son decisiones y que uno ante las adversidades usted no se puede quedar pensando en el problema. Yo desde muy joven entendí que ante los problemas hay que pensar es en soluciones, ujú, no quedarme en los problemas. Y vuelvo y lo menciono. Ahorita que estamos hablando aquí, que tengo un par de psicólogos y estamos ujú, conversando, uno analiza las situaciones y siento que el impacto negativo de mi padre hace que yo empiece a tomar decisiones desde muy joven de lo que yo no quiero. ujú, Entonces, si yo lo veo desde esa perspectiva, yo tomé todo lo negativo y lo convertí en algo positivo y lo apliqué tanto en mi vida como en el momento de mi hija. Entonces, también como que yo no voy a darle a mi hija de pronto lo que mi papá me dio negativo a mí. O ujú, le voy a dar a mi hija lo que mi papá no me brindó. Sin llegar al punto de ser alcahueta, pues, sino con un equilibrio. Entonces, ujú, digamos que eso yo lo tomé y recuerdo que desde muy temprana edad lo tomé como algo que yo tenía sí o sí que decidir en mi vida. Y lo decidí y entendí que lo que me pasara malo no lo iba yo a tomar como una excusa para entonces yo tomar malas decisiones, sino al contrario. Y eso ha estado constante, no solamente en la relación con mi hija, también en la relación con mi familia, con el entorno, en los proyectos que yo hago, en las cosas que yo hago. Siempre he creído que todo lo malo que pasa, uno no tiene por qué quedarse enfrascado ahí. Ahí es que solucionar.
Ujú. Y eso me ha ayudado Parece mucho. tan valioso lo que dices porque habla de romper ciclos, habla de resignificar, transformar y que la adversidad en la vida más que castigar tiene un sentido también de mostrarnos otras perspectivas. Bueno, ya nos dejas claro que de pronto con tu papá no hubo ese ejemplo, pero ¿qué otras figuras masculinas hubieron en tu vida? ¿Qué otros hombres de pronto sí te aportaron positivamente o te lograron encaminar? Ve, yo recuerdo que cuando yo trabajé en una empresa metalmecánica. Ujú, Cuando tenía recién cumplido los 18, 19 años, empecé a trabajar en una empresa. Y la persona, después de que trabajé un año ahí, me trasladaron para una sede nueva que la empresa abrió. Y quien era la persona encargada de esa empresa, mi jefe directo, fue una persona con la que tuve mucha conexión. Las cosas se dieron para que pudiéramos conectar yo con mi jefe. Yo trabajaba en algo, por casualidades de la vida necesitaban a alguien que cumpliera con un perfil y yo durante un año en esa empresa trabajé en la noche y cuando trabajé en la noche yo aproveché el día para estudiar mantenimiento de hardware y software para computadores. ujú, Y casualmente cuando abren esa nueva sede y yo me voy a trabajar allá, como a los 2 mesecitos, estamos buscando a alguien que sepa digitar y que sepa manejar computador y manejar software. Y yo. Entonces eso hizo que me permitieran estar en ese puesto y al mismo tiempo tener un contacto más directo con quien era mi jefe. Y ese señor se convirtió en una persona que me aconsejaba, que me acompañaba. Por esos días se dio lo del embarazo de la mamá de Laurin. Entonces también como vea, pilas con esto. Porque el señor también tenía pues su familia, su hijo. ujú, Entonces el señor se llama Gustavo. El ujú, señor Gustavo, que pues lo tengo abandonado. Hace días que no hablo con ujú. él. Un saludo para don Gustavo. Para don Gustavo. Y ese señor se convirtió en una persona que me acompañó mucho en ese momento difícil porque yo estaba muy joven Ujú, todavía y estaba en esa experiencia laboral. Y se convirtió en alguien que me aconsejó muchísimo, que me apoyó mucho y que también me sirvió de ejemplo. Porque él tenía su familia, era una persona que se desempeñaba bien en su puesto, que trataba bien a la gente que tenía bajo su cargo. Entonces digamos que sin pensarlo, la vida o Dios me puso a alguien ahí para que me guiara en ese momento difícil. qué Súper, qué bonito. chévere cuando la vida pues nos presenta como personas así, que nos aportan positivamente y que podemos tomar esas cosas. Bueno, hablando de todo eso de Laurin, ¿cierto? Ya sabemos que es una niña maravillosa, que la has educado de muy buena manera. ¿Cómo fue ese proceso para que tú reiniciaras a cumplir esos sueños que ya tenías, ¿cierto? Si bien nos decías ahorita que el proyecto de la emisora ya estaba, porque ya estabas en presupuesto participativo, cuéntanos qué más hiciste, cómo fue esa parte de tu vida laboral. Bueno, decisiones. Estamos en decisiones. La Ujú. vida se basa en decisiones. Bueno, por lo menos la mía, en Yo decidir. creo que la de todos. Sí, Por lo menos la ya mía, que en decidamos decidir. bien o mal, ya eso es diferente. Exacto. Cuando la mamá de Laurin queda en embarazo, yo estaba trabajando en esa empresa y tenía a este señor que me estaba aconsejando. Por eso le digo que es una parte importante. Yo trabajando en esa empresa, no había nacido Laurin todavía. A mí me dicen, te vamos a dar la posibilidad de que puedas tener un mejor cargo y te vamos a hacer el examen. Bueno, es el examen, pues, yo contento. Cuando a la final me dijeron, no, es que estás demasiado joven y no tienes experiencia para poder asumir el cargo. Iba a ser de supervisor el cargo. Ok. Y en ese momento yo ya tenía una afición y un gusto enorme por la radio. Yo ya tenía, de hecho, una emisora en mi barrio, en la Acción Comunal. Ujú, Entonces ya tenía como ese gusto. Ya sí o Ujú. sí, desde muy niño a mí me gustaba la radio. Entonces, aunque trabajaba en esa empresa, haciendo lo que hacía, yo ya tenía algo que me apasionaba, que me encantaba, que me gustaba muchísimo. Y que cuando estaba allá y tenía mi tiempo libre, se lo dedicaba a la emisora. En fin, no existía Laurin todavía. Cuando la mamá de Laurin queda en embarazo, entonces es ahí donde llega la decisión, de acuerdo a las vueltas que yo le di a esa decisión. ¿Cuál fue la decisión? Yo entendí que en esa empresa yo no iba a llegar a ninguna parte o que iba a ser difícil. Y cuando yo tenía unos 18 años aproximadamente, yo me acuerdo que yo leí un libro, no me acuerdo el nombre del libro, que tenía una frase que decía, el 50% de la felicidad de alguien está en hacer lo que le gusta, no lo que le toca. Y a mí eso se me quedó. A mí eso se me quedó en la cabeza. O sea, el 50% de la felicidad de alguien está en hacer lo que le gusta, no lo que le toca. Y yo en ese momento en esa empresa estaba haciendo lo que me tocaba, no lo que me Ujú. gustaba. Y lo que me gustaba estaba por otro lado. Entonces yo me metí en la película y el señor fue un apoyo grandísimo, lo recuerdo. Y yo
en ese instante pensé, a ver, o me quedo trabajando en esta empresa pensando en que a mi hija económicamente no le falte nada. Ya la mamá de Laurin tenía 8 meses, 8 meses de embarazo aproximadamente. Entonces, y fue cuando pasó lo de que me iban a dar la oportunidad y a la final no resultó nada. Entonces yo analicé la situación y pensé, o me quedo en esta empresa trabajando pensando en darle a mi hija lo que le haga falta y yo me amargo y dejo de hacer lo que me gusta, o renuncio y me voy a la calle a lucharme por lo que a mí me gusta. Y que mi hija tenga un papá feliz, así nos toque difícil, pero que no tenga un papá amargado. Porque ¿qué sirve mi hija que no le falte nada, pero su papá esté a toda hora renegando por el trabajo que le tocó? Total. Entonces me acuerdo que renuncié a mi trabajo. Renuncié y con la liquidación le compré todo a la niña. Le compré de los vestiditos y que la bañera, todo, que la cunita, todo se lo compré a la niña. Y desde ahí entendí que yo quería luchar por lo que a mí me gustaba. Y puede sonar egoísta porque mucha gente lo interpreta así, pero no es egoísmo. Y uno tiene que pensar primero en uno, segundo en uno, tercero en uno. Porque si yo estoy bien, mi entorno, los que me rodean están bien. A veces la gente cree que se tiene que sacrificar por los demás. No, no sacrificarse por los demás. Sí, obviamente trabajar duro, pensando en poderle brindar a los demás, pero que en ese proceso usted no esté entregando su felicidad para que otros dependan de usted o para poderle dar bienestar a los demás. Entonces fue una decisión, yo creo que ha sido esa fue una decisión que marcó la vida mía, porque a partir de ahí yo me le metí del todo a lo de la radio. Y afortunadamente este proceso me ha permitido que a mi familia no le falte absolutamente nada. Y aprender un montón de cosas, porque la gente pensará, bueno, la radio sí, pero ¿y entonces una radio comunitaria o algo así? Pero la vida me ha permitido hacer muchas cosas y entonces yo en ese proceso también DJ, he Pero trabajado como estudiaste, entonces ya en DJ. ese momento estudiaste o Ya qué. después estudié, yo vine a ¿Cuándo? estudiar en el 2018. O sea, ¿Cuánto estamos tenía Laurín? hablando que ya Laurin tenía 11 años. Entonces yo vine a estudiar en el 2018. ¿Qué estudiaste? Estudié la técnica en locución para radio y televisión. Yo estudié en el 2018, salí en el 2014. Salí en el 2016, salí en el 2018 y a la semana que salí de graduarme ya estaba trabajando en una empresa de radio. Se me dio la oportunidad, donde Súper. pude seguir enriqueciendo más la experiencia. Allá trabajé casi como por 4 o 5 años y aprendí muchísimo. Entonces, a veces uno se encuentra con personas que sienten que tienen que sacrificar todo lo que les apasiona y todo lo que les gusta por el bienestar de sus hijos. Y pensarán, es que si yo no hago esto para que a mi hijo no le falte nada, entonces va a ser un mal padre o va a ser una mala madre. Me tengo que sacrificar. ¿Tengo que sacrificar mi felicidad por mis hijos? No, usted puede encontrar sí o sí la manera de usted luchar sin sacrificar lo que usted ama y lo que le gusta. Y al mismo tiempo poder compartir ese gusto por lo que a usted le gusta con sus hijos. Porque en mi caso, por ejemplo, con Laurin, puede que le guste, puede que no le guste. Pero en mi caso con Laurin, lo que a mí me apasiona y lo que me gusta, sí o sí le ha llegado a ella. Porque yo nunca le he dicho a mi hija, venga, yo quiero que es que usted aprenda a hablar por radio. No. Ella ha sido la que, papi, yo tengo curiosidad, yo quiero aprender. Venga, yo le muestro, venga, yo le enseño. Y me acuerdo que hasta hace 2 años aproximadamente, Laurin quería estudiar locución. Y en un momento ella como que dijo como que ya no me gusta tanto, ya no me llama tanto la atención. Y yo no le dije como, ¿cómo así? Es que tenés que estudiar radio, tenés que estudiar esto. No. Ella me dijo, no, me estoy inclinando como más como por este lado. Y yo, bueno, vayas entonces por ese lado. Tampoco uno tiene que cerrarse a que los hijos tengan que gustar lo que a uno le gusta. Claro. Total, y que es algo que normalmente pues pasa en las familias, ¿cierto? Normalmente vemos que un niño muy pequeño lo ingresan a fútbol y el niño por allá corriendo detrás del balón pensando, ay, ¿por qué me obligan a eso, cierto? Que es como algo que pasa mucho en las familias. Los padres normalmente quieren como que sus hijos cumplan esos sueños que ellos no pudieron cumplir y que de una u otra manera sienten como que los hijos se lo deben, ¿cierto? Porque las respuestas a veces siempre es como, es que como él nació
como él llegó a la vida, cambió mis planes, entonces ahora quiero que haga, pues no. Es muy lindo eso porque nos permite saber que Laurina ha crecido desde la autonomía, desde esa toma de decisiones tan importante que hablas. Y también lo que mencionas, pues me deja resonando muchas cosas porque a veces pensamos que para darle todo a nuestros hijos hay que sacrificar y que normalmente son cosas materiales o de dinero, ¿cierto? Pero hoy en día vemos, como lo mencionaba ahorita Cami, como está de oscura la adolescencia, como está de oscuro el mundo. Y los padres continúan como con ese pensamiento en el que es que si yo le doy todo lo que él quiere, lo que él pide o le doy el dinero, todo está bien, pero realmente, ¿qué necesitamos? Padres corresponsables, que estén ahí, que apoyen, que enseñen, que eduquen, que Que vayan de la mano, vivan, que vivan que también. tengan una vida fuera de sus hijos. No. Total, porque si no, entonces nuestros jóvenes van a seguir creciendo como de esa manera y con esos pensamientos erróneos, esos paradigmas del pensar que para yo ser un buen padre tengo que darle todo lo que yo nunca tuve o tengo que dar dinero, dinero, pero cuántas veces los hijos hemos necesitado a nuestro padre o madre para llorar y decirle me siento triste, pero como están trabajando todo el tiempo, ay, no tengo tiempo y llegan a la casa, no, estoy muy cansada, no tengo que madrugar, no tengo que hacer esto. Y pasan infinidades de cosas con los jóvenes que uno se pregunta, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué el suicidio se ha incrementado en los jóvenes? ¿Por qué el consumo de sustancias se ha incrementado también? Y eso es a lo que nos lleva a la respuesta, se ha incrementado. ¿Por qué? Porque los padres hacen todo lo contrario a lo que nos cuenta Andrés que hizo, ¿cierto? Él tomó una decisión de dejar quizás un trabajo que era estable, que iba a poder tener durante mucho tiempo y que le iba a tocar duro salir a la calle, mirar cómo sobrevivía, mirar cómo hacía para lograr sus sueños, pero decidió que su hija tuviera un padre feliz. Y qué lindo eso, porque qué pereza que lleguen a la casa de trabajar y por todo aleguen que hay una hormiga en la escala, ve esa hormiga, o sea, por todo. Y es eso, como esa parte de tomar la decisión para saber que necesito hacer algo que a mí me haga feliz, porque si yo no soy feliz, ¿qué le voy a transmitir a mis hijos? Total, yo siento que la verdad escucharte es muy inspirador porque primero nos permite dar ese panorama de que hay otras formas de paternar, ¿cierto? En los espacios que tenemos los hombres, la verdad, muy poco se habla de paternidad, muy poco se habla del cuidado, muy poco se habla de nuestras emociones y lo que tú nos manifiestas habla sobre todo de una conciencia muy grande que tenías sobre ti mismo, la autonomía que tuviste para direccionar tu vida y que a lo que nos convoca este espacio sobre todo es la salud mental, ¿cierto? Entonces, cuando yo en una situación para la que tú nos has descrito que no estoy preparado, en la que estoy de pronto muy joven, en la que de pronto no tengo los mejores referentes, el, el permitirme seguir soñando, que es que eso siento yo creo que es lo más maravilloso de tu historia, los sueños siempre han estado ahí y, y se ven esto, se ven 4 bits, se ven los programas que haces, la discoteca que nos vas a contar un poquito más después de eso, la conexión que has tenido con la música. Entonces, has sido un hombre que te has permitido autorrealizarte mucho más allá de la paternidad, porque es un aspecto obviamente súper importante de tu vida, pero no es el único. ¿Qué crees que te ha permitido eso? Poderte cultivar y nutrir en diferentes facetas de tu ser. Como lo dije ahorita, el hecho de que yo encuentre claridad en que debo hacer lo que me gusta. Ujú. Entonces no solamente me he quedado en algo. Si me gusta la radio, lo hago. Si me gusta el DJ, lo hago. Si me gusta ir al gimnasio, entonces lo hago. O sea, es entender, porque a veces, y lo mencionabas ahorita, de pronto el creer que hay que entregar todo por los hijos y para no darle muchas vueltas al punto es que a veces la gente termina convirtiendo a sus hijos en su motivo de infelicidad. Total. Te le echan la culpa a los hijos, es que yo no soy feliz porque yo hice todo por vos, Ujú. en fin. A cargar un poco de culpas y Y el otro Sí. pobre responsabilidades. adolescente preguntándose, pero yo que te pedí que hicieras por mí, o sea, Ujú. yo he pedido otras cosas, tiempo, Fueron tus atención, amor. decisiones, no las Entonces, mías. indiferente de mi rol como padre o no, como ser humano, yo hago lo que me gusta y trato de hacer lo que me gusta. Obviamente no siempre se puede hacer todo. Ujú. Obviamente no siempre está el tiempo, pero trato en lo posible. Yo, como muchas personas, o no sé qué tantas, pero yo digo que es bueno uno tener su filosofía de vida. O sea, no Ujú. tener claro qué es lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta. Y en esa filosofía de vida,
yo he tenido ya muy claro qué clase de cosas me hacen feliz y qué clase de cosas definitivamente yo no quiero hacer. Entonces, por ejemplo, yo tengo una costumbre, por ejemplo, no puede pasar un solo día sin el que yo le haya entregado ese día completamente al trabajo y no haya hecho nada para mi ocio. Entonces, así sea, que tuve una jornada laboral muy larga porque lo que estaba haciendo no importa, voy a sacar así sea 30 minutos para verme un capítulo de anime. Así me quedé dormido viéndomelo. Pero que yo sienta como que, bueno, todo el día hice esto, pero ahora mi tiempito para mí. Así sea cortico, pero me merezco mi momento para mí. Entonces tengo esa costumbre, entender que uno es muy importante Claro. y la gente no entiende a veces eso. Entonces yo tengo mi hija, pero mi hija nunca ha sido un obstáculo. Que no ha sido fácil. No ha sido fácil. Tener un hijo no es fácil, pero tampoco es una pesadilla que uno diga que es que tiene que dejar de vivir por los hijos. No, eso no es cierto. Esa no es la perspectiva en la que uno tiene que ver los hijos. Un hijo sí es una responsabilidad muy grande, desde lo económico, desde lo emocional, desde la responsabilidad que conlleva uno educar a alguien, darle un buen ejemplo y que no le falte lo esencial. Y cuando digo lo esencial es la comida, un techo donde dormir y el amor, porque el amor es parte importante, pero es un equilibrio, 50-50. Entonces digamos que más allá de ser padre, como seres humanos, uno tiene que sacar sí o sí el tiempo para uno y entender que si usted tiene su hijo, disfrútelo, no es un obstáculo. ¿Es más difícil? Sí. ¿Tiene usted que sacrificar ciertas cosas? Sí. Pero un hijo no es algo que tenga que cambiar la vida de alguien de manera negativa, al contrario. Andrés, como lo mencionaba ahorita, tú has tenido otros proyectos, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poquito cómo se fueron dando a medida que, digamos, yo lo nombraría, cómo te fuiste autorrealizando, cómo fuiste cumpliendo estos sueños, este checklist, cómo se fueron presentando en tu vida. Bueno, yo he tenido en mi vida muy presente la cultura hip hop. Desde que yo empecé en el colegio, cuando entré a estudiar al colegio, conocí el breakdance. Pero antes de eso, yo conocí un arte marcial que se llama el karate. Y digamos que ese arte marcial también me dejó mi rayón. ¿Cómo mi rayón? Mi rayón de que cuando estaba en ese aprender de artes marciales, parte de la filosofía es que el cuerpo es un templo y que hay que cuidarlo. Entonces, nada de tatuajes, nada de perforaciones, nada Usted no tiene ni un solo de licor. tatuaje. Yo no tengo tatuajes ni perforaciones, nada. Pero me parecen muy lindos los tatuajes. O sea, si vos tenés un tatuaje, yo te lo admiro, me parece súper bonito. Pero no lo veo para mí. Alguna vez sí pensé por ahí como que más en un tatuaje. Al final dije, no, mentiras, no. Mejor no. Definitivamente no es lo mío. Entonces, desde ahí, y cuando después dejé de practicar karate y me metí en el cuento del breakdance, el hip hop siempre ha estado muy marcado en mi vida. Entonces, inicié mi etapa como bailarín. Entonces, como bailarín, yo no quería consumir drogas, ni quería consumir nada que me afectara al momento de mi desempeño como bailarín. Y bailé breakdance como desde los 11 años, como hasta los 24 años. Entonces, eso también me influyó. Después de que bailé breakdance, me entraron las ganas y ya de hecho lo estaba haciendo como DJ. Entonces aprendí el cuento de DJ. O sea, el hip hop me ha puesto a mí las cosas que sí o sí yo he querido hacer y aprender. Y con ese gusto de la música, cuando a mí a los 18 años, los 18 para mí fueron muy importantes, se cruzaron muchas cosas a esa edad, también se me dio un grupo juvenil. Pues teníamos un grupo juvenil, tenía yo 16, 17 años, y en ese grupo juvenil mis amigos eran mi grupo de parceros que nos gustaba el rap, que nos gustaba el hip hop. Entonces conformamos ese grupo juvenil y estando en ese grupo juvenil nació una idea de montar una emisora. Entonces como que se me juntó todo, como que a ver, tengo los amigos con los que me gusta compartir, todos tenemos el gusto en común, pues yo ya tengo muy claro que me apasiona la radio. O sea, me apasionaba antes de ejercerla, me gustaba la radio, me causaba curiosidad. Y con el grupo juvenil se dio la idea de crear una emisora. Entonces, emisora, la música que me gusta. Entonces, en la emisora yo sonaba la música que a mí me gustaba, porque se me dio la oportunidad en el proyecto de que yo me encargara de la programación. En fin, entonces me llegó lo de la radio. Me encarreté, porque si hay algo que tengo yo es que cuando encuentro algo que me gusta, soy muy gomoso. Y digamos que uno a esa edad es mucho más apasionado que ahora. Y es algo que yo admiro muchísimo de la juventud.
La juventud tiene eso. Cuando usted encuentra algo que a usted le gusta y lo apasiona, usted solo quiere eso, y eso, y eso, y consumir eso, y consumir eso, y aprender y practicarlo, y practicarlo, y practicarlo hasta el cansancio. Y a mí me pasó así con lo de la radio, con lo del breakdance, con lo de la música. Entonces digamos que el hip hop es el que me ha puesto a mí como las cosas en las que me he ido desenvolviendo en mi vida. Entonces aprendí el arte de DJ. Después, con unos amigos, se nos dio la oportunidad de tener un negocio, una discoteca. Y obviamente la música que queríamos sonar en esa discoteca, la música que nos gusta. Y sí, ahí emprendí ese negocio junto con otros 2 compañeros. Arrancamos con esa idea y el año pasado ese negocio cumplió 10 años. Y ya yo sentí que había como cumplido el ciclo, como que ya 10 años, digamos que ya la constancia del trasnocho, porque ese tipo de negocios de vida o entretenimiento nocturno son muy agotadores. Agotadores, claro. Entonces yo como que sentí como que no, ya, yo como que ya cumplí mi ciclo, voy a alejarme, pero me alejé y se me metieron otras cosas en la cabeza y en esos proyectos estoy. Porque yo siento que lo peor que usted puede hacer es tener algo en la cabeza y quedarse con eso guardado y no hacerlo. Es mejor intentarlo y usted perder si no le funcionó, perder en el intento que no haberse quedado con las ganas de intentarlo y de hacerlo. Y en esas estoy con otros proyectos, ahí estoy dándole y la cosa va como por buen camino. Qué bueno escuchar eso. ¿Crees que te faltan todavía sueños por cumplir? Sí, claro, claro. A mí me faltan todavía metas, porque yo no lo pienso como sueños, para mí no son sueños. Para mí soñar con algo es soñar, es pensar en algo que tal vez no puede ocurrir. Ok. Yo pienso en metas y creo que uno siempre tiene que trazarse metas. Entonces yo todos los años tengo mis metas. Entonces mi meta para el año pasado era mi meta para este año es mi meta para el día del próximo año, si no he alcanzado esta, va a ser alcanzar la que tengo propuesta. Uno siempre tiene que ponerse cosas para alcanzar y no ver las cosas. Yo lo digo, yo no veo las cosas como sueños, yo veo las cosas como metas, porque si las veo como metas las voy a alcanzar. Como objetivos, y por eso como la importancia también de uno siempre escribir esas metas y poderlas ver, ¿cierto? Constantemente, para cumplirlas más fácil, ¿no? Pues la verdad, una historia muy, muy linda, porque digamos que como lo venimos hablando desde el inicio, pues normalmente no es común que un padre soltero críe a sus hijos, hay un millón de paradigmas, hay un montón de cosas. Andrés pues tuvo la oportunidad de tener personas buenas a su lado que en ningún Sí. momento lo juzgaron, lo discriminaron, pero digamos que no todos los padres que viven por ese proceso son Andrés. Entonces a mí de pronto sí me gustaría, ¿qué mensaje le quisieras dejar tú a esos papás que hoy en día están ejerciendo ese rol de padre y madre, que están criando a sus hijos? ¿Qué mensaje les dejarías? Este consejo no va solo para quienes estén pasando por esa situación, sino para todos los papás en general. Y es que aprendan a disfrutar a sus hijos, porque en la vida de los seres humanos todos tenemos etapas, y yo lo aprendí con mi hija. Mi hija tuvo su etapa cuando era bebé que requería todo mi cuidado y toda mi atención. Me la disfruté. Cuando empezó ya a caminar y entrar a la escuela y a socializar con otros niños, fue otra etapa en la vida de ella y me la disfruté. Cuando empezó a entrar a la adolescencia, el ya compartir con ella y tener más libertad de poder salir y que ella fuera un poco más independiente, me lo he disfrutado. Ahora su inicio de adultez, donde ya ella es, digamos, ya más suficiente, tiene sus ideas, toma también sus iniciativas, entonces ya uno lo ve como apoyarla, acompañarla. Y seguro cuando se case y cuando esté viviendo otras cosas, disfruten sus hijos, muchachos, disfruten sus hijos. Hombres, padres, disfruten sus hijos porque acompañarlos en esas etapas es algo importante porque el tiempo pasa. Y cuando usted menos pensó, esa persona tal vez se convirtió en un adulto que te va a hacer el reclamo o que no te va a sentir, que no va a sentir el mismo aprecio, cariño que vos en ese instante sí, por no haber estado ahí. Y así como ellos crecen, usted se va volviendo viejito, a usted le van pasando los años y usted no va a ver la vida con los ojos que veía la vida cuando su hijo era un niño. Ya usted va a estar mayorcito. Y cuando usted ya esté, digamos, en nada diferente y usted ya quiera disfrutar de su hijo,
pero su hijo no quiera disfrutar con usted porque usted no le dedicaba tiempo, créame que eso lo va a ver usted reflejado en lo que haga ahora que pueda aprovechar a su hijo. Eso les puedo decir. Antes tengo un ejercicio como para ir terminando. Voy a hacer una frase y creo que me la completes. ¿Qué es para ti ser un hombre? Uy, esa frase me llega porque hace poco, de hecho, se lo dije a alguien que aprecio muchísimo. Ujú. La gente cree o la sociedad nos ha llevado a pensar que ser hombre es la persona que tenga más mujeres, ¿Al dinero? el que tenga más dinero, el que sea capaz de enfrentarse en una pelea con cualquiera Ujú. o el que se le pare a alguien. Que no se deja. Sí, sí, la gente cree que eso es ser hombre y no. Ser hombre es uno ser responsable de sus actos y ser capaz de responder por las personas que lo rodean. Eso es ser un verdadero hombre. Un verdadero hombre, si tiene un hijo, responde por su hijo. Un verdadero hombre, si tiene su familia, responde por su familia. Un verdadero hombre, ante los problemas, no sale corriendo. Da la cara y responde. Eso es un verdadero hombre. Porque pelea cualquiera. Tener mujeres cualquiera. Conseguir dinero puede ser relativo. Pero responder ante las situaciones difíciles es donde uno realmente demuestra de qué está hecho. Es ahí donde uno realmente dice, ¿soy hombre o no soy hombre? Y ahora, ¿qué es ser padre? Ah, no, ser padre sí es algo muy distinto. Porque ser padre es entender que tenés a alguien que depende mucho de vos, no solamente desde lo que mencioné ahorita, desde lo económico, sino entender que hay una responsabilidad enorme, porque llegará el momento en el que mi hija ya no necesite que yo esté ahí. Ser padre es ser consciente de que estoy permitiéndole a alguien que por medio de mí como padre tenga las herramientas para que el día de mañana pueda ser la persona que ella desee y quiera ser. Entonces yo, por ejemplo, con Laurin trato siempre en lo posible de dejarle herramientas. Hija, estudie, hija, aprenda esto, hija, aprenda aquello, hija, desde los valores, pilas con esto, pilas con aquello, porque el día de mañana yo no voy a estar. Entonces ser padre es ser consciente que hay que tratar en lo posible todos los días de dejarle algo a su hijo o a su hija para que el día de mañana que usted no esté, esa persona se valga por sí solo sin necesidad de afectar en su desarrollo el bienestar de los demás, sino que puede hacerlo de una manera que al contrario, positivo para él y positivo para los demás. Qué valioso ese mensaje. Él es. Bueno, no, pues muchas gracias a Andrés por compartir con nosotros este espacio. La verdad, pues como lo mencionamos, es súper importante para nosotros tu presencia y más porque eres la persona que nos permite estar acá, hablar con la comunidad, con la sociedad de todos estos temas que pueden afectar la salud mental o todos esos paradigmas que existen. Pues súper lindo saber y reconocer que hay padres que realmente son corresponsables porque a pesar de que uno pues vive en un contexto en el que eso falta demasiado, toparse con personas que sí lo hacen es como un granito de esperanza para saber que la sociedad realmente puede cambiar. A todos nuestros oyentes, o las personas que nos están viendo y que vieron este programa, déjenos sus comentarios. ¿Son ustedes también papás solteros? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan de Andrés? ¿Cómo les pareció su historia? Todo lo que nos contó. Y no siendo más, Cami, no sé, ¿quieres decir algo para finalizar? Sí, primero que todo, gracias No, por ustedes, compartir muchas esta gracias. historia. La verdad que créeme que sé que le va a hacer eco a muchos hombres y la verdad que siento que son temas que necesitamos seguir hablando, que necesitamos seguir poniendo sobre la mesa porque en el escenario que estamos hoy en día, donde seguimos aplicando violencias basadas en género, donde se sigue viendo el machismo, donde todavía seguimos viendo predominantemente que las mujeres son cabezas de hogar y que los hombres se desentienden de sus responsabilidades, que le demos luz a estas historias, que la gente pueda ver que hay otras formas, que la gente pueda ver sobre todo que yo puedo ser hombre, papá y realizarme, ¿cierto? Súper valioso. Entonces, no, infinitas gracias. Tienes que volver, conversas muy bueno, muy puntual. ¿Quién iba a pensar, cierto? Uno que lo Sí. ve ahí callado y no, o sea, no.
Sorpresas mucho. te da la vida, sí, casi ni dijimos nada. Total, habló más de que nosotros, pero súper chévere, la verdad. No, de verdad Había que mucho muchas por decir. gracias. Siempre estoy por aquí, Ujú. a la orden. No es sino que miren para el lado de allá Sí, y allá sí. estoy. Me quedaron una sola pregunta, ¿por qué el nombre de la emisora? 4 bits. 4 bits. Porque ustedes saben que estamos en la Comuna 4. Ajá, ¿Sí o qué? sí. Entonces yo como que ponerle emisora Comuna 4 y como siempre he tenido como un gusto muy afín con los videojuegos, el Ya. anime. Ujú. Entonces 4 bits es la capacidad de memoria virtual de las primeras consolas de videojuegos, las consolas 2600. Ah, ok. Ya las Nintendo eran 8 bits. Las primeras eran de 4 bits. Entonces de ahí yo como que no voy a ponerle estilo a esto, no le voy a ponerle emisora como una 4 Ujú. o 4 Aranjuez, no. Entonces por eso le pusimos 4 bits, porque el 4 al fin y al cabo se identifica con la Comuna 4 Ya, y ya. le damos como esa identidad de que fuera algo diferente. O sea, qué Súper explicación genial. tan de nerd. O sea, wow. Sí, es Nos que él es faltaba súper esa nerd, faceta súper friki, o sea, este hombre que es súper multifacético. Y ya la última sorprendente. por los nombres, Laurin. Laurin se llama Laurin porque les mencioné que me ha gustado siempre mucho el Ajá. hip hop. Y hay un artista de una agrupación que se llama Fujis. Ujú. No sé si la han conocido. Hay una canción Claro. que se llama Killing Me Softly. Ujú. Laurin Hill. Lauryn Hill. Entonces, la vocalista de ese grupo está compuesto por 3 artistas: Ujú. Pras, Wyclef Jean y Lauryn Hill. Entonces, como era uno de mis grupos favoritos y la artista, pues obviamente me ha gustado siempre, me gustó Tiene mucho una voz su música espectacular. y sí. Entonces yo le dije, a mi hija no le va a poner un nombre cualquiera, Ujú. le va a poner el nombre de un artista. Y en ese caso fue Lauryn Hill. Ujú. Que me le dicen Laurín, pero no, es Laurin. Ujú. Y ñapa, Laurin está casada con uno de los hijos de Bob Marley. Sí, ¿no? está casada con uno de Ujú. los hijos de Bob Marley. No recuerdo con cuál, Pues pero no está está casada con él. Laurin, la otra. La otra. La otra Otra Laurin. Laurin. La Laurin Hill. La Laurin Martínez todavía no. Todavía no. Ay, no, Andrés, muchas gracias, de Bueno, verdad. gracias a todas las personas por conectarse a nuestro programa. Recuerden dejar sus comentarios, qué temas les gustaría que abordemos. Sé que hoy fue un poquito larga la conversación, pero muy nutritiva. Y bueno, los esperamos en el próximo capítulo. Recuerden cuidar su salud mental y tomar decisiones que les ayuden a ello. Que estén muy bien y confíen en ustedes y en su felicidad. No dejen de tener metas o soñar. Chao. Psicología del barrio para el barrio. Un podcast creado para descubrir y aprender cómo nuestra salud mental influye en nuestras decisiones, relaciones y bienestar general.